Empiezo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Está grabando. Sí, eso es lo que dice ahí. La reunión se está grabando. El sentimiento se ha grabado. Yo pongo... Yo acabo de decir que sí. Bueno, hoy, según nuestro calendario, tocaba hablar de sexualidad e intimidad. Siempre media hora es poco, pero en este caso es poquísimo, ¿no? Para lo que habría que decir. De todas maneras, unas cuantas ideas fundamentales, a mi juicio, sí se pueden dar. ¿Habéis silenciado a Higinio? Ya, ahora sí, ¿verdad? Vale. Sí, ahora. Yo no le había dado, pero alguien de alguna manera se ha cerrado. Estaba diciendo que la manera mejor de acercarse es empezar por evitar algún error frecuente. Como siempre, a los errores no les falta parte de verdad. Eso es lo que los convierte en dificultosos, ¿no? Y la primera idea que nosotros tenemos acerca de la sexualidad humana, de la nuestra, es que es aquel aspecto, aquella dimensión de nuestra vida que nos asimila más a los animales, que es aquella región de nuestra conducta, de nuestros deseos, de nuestros impulsos que nos reduce hasta igualarnos, ¿no? De tal manera que la sexualidad humana se nos representa a todos como una especie de, o tiende a representarse como una especie de regresión, ¿no? De regresión a esa especie de comunidad con los animales que tenemos, ¿no? Y pensamos en eso, como digo, los errores tienen parte de verdad. Pensamos eso porque ciertamente la sexualidad tiene un elemento pulsional que está además muy vinculado a ciclos, a ritmos y a niveles endocrinológicos, hormonales, que tiene que ver y por tanto está muy vinculado a la fisiología humana. Pero es un error creer que porque esté muy vinculado a la fisiología humana se trata de un asunto animal o que nos regresa a lo animal. También la nutrición está muy vinculada a la fisiología humana y eso no significa que al comer nos animalicemos o nos asimilemos a los animales. Precisamente lo que permite entender la nutrición humana, más allá de la mera fisiología de la nutrición, más allá de la mera fisiología de la reproducción, del acto sexual, es aquello que la diferencia. Y lo que la diferencia es mucho más notable, mucho más revelador y mucho más significativo. O sea, es una estrategia errada, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista personal. Afrontar la sexualidad como si fuera la región de nuestra personalidad, de nuestra realidad, en contacto y en identidad con lo animal, con lo bestial incluso. Ciertamente, en términos morales, la sexualidad tiene mucha potencia para bestializar a los sujetos, pero eso sigue siendo un modo de hablar, sigue siendo un modo de metafórico. Precisamente la sexualidad humana tiene una capacidad de depravación del sujeto que no tiene la sexualidad animal. Y aquí hay un montón de aspectos que son muy importantes. Lo primero y lo principal es caer en la cuenta de que la comprensión de la sexualidad humana, tanto en términos teóricos, pero sobre todo la autocomprensión de la propia sexualidad, se afronta de una manera errada cuando se interpreta en términos de, bueno, aquí nos las vemos con lo animal. No, nos los vemos con la realidad de una persona que es una realidad corpórea
y que está, por tanto, vinculada a las dimensiones de la realidad material corpórea, la fisiología, la endocrinología, o sea, los aspectos que tienen que ver con la regulación de un organismo corpóreo. Precisamente lo que la sexualidad humana tiene y el modo de acceder a ella comprensivamente es fijarse en lo que la diferencia, fijarse en lo que de ninguna otra manera se encuentra en la sexualidad animal. Y eso se puede hacer desde distintos aspectos, de distintos modos, pero a mí me parece que el más directo, el más intuitivo todavía, más en nuestras circunstancias, en nuestras premuras de tiempo, es fijarnos en que el cuerpo humano desnudo, cuando no connota intimidad, se vuelve sexualmente irrelevante. Esto es muy interesante, porque solemos pensar que la desnudez, la mera desnudez, la gruesa desnudez es lo que nos pone ante el umbral de lo animal y resulta que la mera desnudez, la desnudez sin connotar, sin significar intimidad, es sexualmente irrelevante y sexualmente ineficiente, ineficaz. Basta con, aunque eso requiere precisiones que ahora no tengo tiempo para hacer, pero basta con pensar con la desnudez del naturista. El cuerpo expuesto sin connotar intimidad se vuelve irrelevante. Tan irrelevante que pierde su connotación personal, porque lo que le da intimidad al cuerpo humano es precisamente la condición personal del sujeto. Cuando la condición personal del sujeto no se ausenta del cuerpo, al revés, cuando se hace presente según una peculiar intensidad, que es una intensidad comunicante, cuando la persona está en el cuerpo, en y mediante su cuerpo, expresándose, comunicándose, entonces el cuerpo se vuelve sexualmente relevante. Sorprendente. A tal punto, y eso es, a la condición personal del cuerpo es a lo que llamamos la intimidad, a tal punto que cuando no existe, en la sexualidad mercantilizada o en la sexualidad episódica, cuando no existe efectiva y real comunicación de la intimidad en y mediante la desnudez, se tiene que fingir. Se tiene que dramatizar. Esta es la razón por la que los sex shops, lo sé porque lo he visto en un montón de escaparates y porque lo he tenido que leer y estudiar, lo que más venden son disfraces. Impresionante. Disfraces porque la sexualidad insignificante desde el punto de vista personal tiene que dramatizarse, tiene que representarse, tiene que fingir intimidad. Si el cuerpo no se convierte en el acceso abierto por una intimidad para llegar a esa intimidad en el cuerpo mismo, el cuerpo se convierte en magra, se convierte en algo sexualmente no relevante. De eso también se pone de manifiesto la vinculación que hay entre la sexualidad y el pudor. Y por eso, sorprendentemente, en la forma más lujuriosa de la sexualidad, en la forma más libidinosa de la sexualidad, se finge el pudor. Y por eso el protocolo de la sexualidad en todas estas formas es siempre la desnudez. Hay que, sorprendentemente, ¿verdad? Lo que convierte al cuerpo en sexualmente relevante, en sexualmente significante, lo que lo convierte en interesante desde el punto de vista sexual, es precisamente la representación, la dramatización de su disponibilidad, de una accesibilidad que no está en el mero cuerpo, sino que está en la persona que es ese cuerpo viviente. Ahora, ¿esto en qué se nota?
sea, ¿de qué estoy hablando? Me podríais preguntar. Y os voy a contar una anécdota muy rápida, porque esto se nota en la caricia. Si pensamos qué es la caricia y si somos capaces de entenderlo, tenemos mucho y muy importante avanzado para entender que la sexualidad. Os voy a contar una pequeña anécdota que seguro que, porque me ahorra tiempo, ¿no? Porque cuando yo estaba novio estaba haciendo hacía la tesis sobre Aristóteles. De vez en cuando mi novia, ahora mi mujer, me dejaba que fuéramos a ver películas de tiro en el cine, que eran las que a mí me gustaban. Pues yo no soy muy cultureta, o sea, yo bastante esforzado en leer cosas, me tiro el día entero como para luego el pasatiempo hacerlo también en películas de tesis. Yo soy un poco de pueblo para esto, o sea, a mí me gustan las películas de guerra, entonces íbamos a ver las películas de guerra. Pero claro, cuando empezaba John Wayne a hacer cosas que era, yo me enajenaba. Y mi novia se daba cuenta, perfecta cuenta, de que ella estaba a mi lado, pero vamos, a mi lado podría estar mi suegra, que a mí me daba lo mismo. O sea, yo lo que estaba era metido en la peli. Pero mi mujer, como todas las vuestras, sabía hacerme como volver al mundo y recordarme que mi centro de gravedad era ella, que mi mundo era ella y su centro era ella, y que una cosa es que me dejaran ver una película de guerra y otra cosa es que ella se volviera insignificante. Y lo que hacía era, estábamos con la mano cogida como hacían los novios en esa época, hacía una levísima presión casi imperceptible que yo tenía que fingir no haber notado, pero que para mí significaba claramente que en los siguientes 30 segundos tenía que dejar de mirar la peli y mirarla a ella y esbozar una sonrisa enorme como diciéndole, yo sé dónde está, tú eres el centro y tal. ¿Por qué os cuento esto? Porque ahí, en esa anécdota, como en tantas otras, se ve que la caricia, un roce, una mínima presión, es la gesticulación de la presencia. En cogerse la mano, en darse un apretón, en hacer la caricia en la forma más elemental, estoy hablando de la caricia no sexual, lo que se gesticula es que uno está ahí, justo ahí, presente, y comunicante, por así decir, en ese milímetro de piel, o en ese, ahí está uno. Y por eso mismo, cuando por alguien ya no podemos hacer más, sea lo que sea la situación, uno lo que puede hacer es no dejarlo solo. Y la manera en la que no lo deja solo es, pues, tocándolo, cogiéndole la mano, o abrazándolo, o echándole el brazo por encima. No significa nada, salvo, estoy contigo, estoy aquí. Estoy aquí para ti. Eso es la comparecencia de la intimidad, la comparecencia corpórea de la intimidad, representada, gesticulada en un gesto. Ese es también el acontecimiento que enmarca y que abre la sexualidad humana. La sexualidad humana, la caricia, se vuelve sexual cuando la manifestación de la presencia en el tacto, pero también en la postura, también, y por tanto también a la vista, cuando la manifestación de la presencia se convierte en un presente para otro. Estoy aquí para ti. Y estoy aquí para ti de manera íntegra, de la única manera con la que uno se puede hacer presente, convirtiéndose en un presente para otro. Y entonces la mutua presencia es comunicante. Y ahí lo que hay es una comunicación de intimidad. Y entonces el cuerpo entero se vuelve sexualmente relevante, sexualmente significante. El cuerpo entero, la integridad corpórea de uno, más todavía, la integridad psíquica de uno. Y cuando esa integridad no se da, la sexualidad colapsa. Tiene que ser fingida, que es lo que se hace en la sexualidad en la que no hay esa comunicación de intimidad. La caricia hace presente, gesticula la presencia, y gesticula la presencia además en el doble sentido,
en el que se opone a lo ausente, pero también en el que significa don, regalo, comunicación. Por eso es constitutiva de la sexualidad humana el sentimiento del pudor. O sea, el movimiento a la preservación del dentro, cuya exposición corpórea nos hace vulnerables. Solo quien guarda tiene intimidad. Tener intimidad es guardar. Y por eso descubrir el propio cuerpo es descubrir, preservando esa interioridad. Precisamente descubrir, preservando la intimidad que va a poder ser entregada como presencia en la comunicación sexual. Y por eso, cuando la sexualidad es en extremo impúdica, tiene que pagar el peaje de fingirse púdica, del vestirse, del sugerir, del crear, del fingir y representar el propio cuerpo como una interioridad accesible. El cuerpo no es de suyo una interioridad accesible, sino por la presencia personal que lo habita. Y esa presencia personal no puede habitar su propio cuerpo si no está consolidada, preservada, precisamente mediante el movimiento, el sentimiento de ponerla a salvo, que es el pudor. El pudor es el que da contenido a la sexualidad humana. Todo lo contrario y lo impensable en la sexualidad animal. Solo el pudor convierte la sexualidad humana no solo en insignificante, sino que además solo el pudor la convierte le da la plenitud del gozo, que no es meramente el orgasmo fisiológico, que se asienta en el orgasmo, pero le da la plenitud psíquica, la plenitud psíquica en el sentido psicofísica, y la intensidad emocional que convierte a la sexualidad en un acto no solo humano, sino extremada e intensamente humano. De una intensidad y de una humanidad que colma el anhelo, la fuente de la que surge el deseo sexual. La fuente de la que surge el deseo sexual no son, por supuesto, no son los parámetros endocrinológicos de las hormonas, que por supuesto que le sirven de soporte, por supuesto que sí. Y en una sexualidad humana empobrecida, grosera, se convierten en la fuente de la sexualidad. Pero en una sexualidad humana madura, tranquila, equilibrada, hay una fuente de la sexualidad que es más profunda y más intensa que el simple deseo con su base fisiológica, que no es en absoluto despreciable. Se convierte en pobre cuando es solo eso. Pero ese deseo con base fisiológica es el soporte, es el vehículo de un deseo más arcano, más profundo, que es el deseo de no estar solo, que es precisamente el anhelo que queda satisfecho en la medida en la que lo humano en este mundo es capaz de satisfacer, pero queda satisfecho en y mediante la unión sexual. Lo que los amantes en el sentido sexual, los amantes en el sentido integral, pero con su componente sexual, se dicen el uno al otro: él no está solo. Y la forma en la que se dice físicamente no estás solo es mediante la gesticulación de la presencia. Y por eso la caricia forma parte sustancial y nuclear de la sexualidad humana. Sin la caricia, la sexualidad humana deviene bestial. Y deviene bestial, pero sin la caricia no me refiero a la caricia como protocolo de la sexualidad, ni siquiera me refiero a su gesticulación. Claro, sin caricia no hay sexualidad humana. Me refiero a la caricia en sentido pleno, y la caricia en sentido pleno solo lo es en tanto que es manifestación de una presencia que cura precisamente la herida para la que la sexualidad es un bálsamo. Y esa herida es la soledad. Os lo estoy diciendo fenomenológicamente, filosóficamente.
Pero a muchos de vosotros os sonará aquello de no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera. Ese es la fuente del deseo. Y por eso, y pensado así, se entiende muy bien, ¿por qué se puede cancelar el ejercicio de la sexualidad humana sin que eso sea patógeno? Como sostiene toda la filosofía contemporánea, toda la psiquiatría contemporánea, toda la cultura y la cultureta contemporánea. ¿Por qué? ¿Por qué se puede suspender el ejercicio de la sexualidad sin que eso sea patógeno? Pues se puede suspender si hay en el mundo alguna clase de presencia que es capaz de llegar a la fuente de ese anhelo de no estar solo. Y eso es exactamente lo que sostiene la Iglesia cuando dice que la presencia real de Cristo en la Eucaristía es la fuente de la que surge el compromiso cristiano de una vida célibe. Se puede, la vida célibe es la forma testimonial de que en el mundo ha sido ya repuesta la presencia de Dios, con tal potencia, con tal realidad, que el anhelo que la sexualidad colma en su medida, nunca perfecta, nunca definitiva. Ese anhelo está cumplidamente satisfecho en el sentido en el que la palabra satisfacción se puede decir. Y por eso, y esto es muy importante, que la Eucaristía en el orden sacramental de la vida espiritual y la sexualidad en el orden de la intimidad, de la vida personal, son los viáticos mundanos contra la soledad. O sea, son los dos, los consuelos, los fármacos, aquello que cura la soledad. Por eso, precisamente, en mi opinión, pero lo digo con toda convicción, por la misma razón que en el cielo no habrá Eucaristía, por la misma razón en el cielo no habrá sexualidad. No porque sea una cosa animal y de animales, no porque sea una cosa grosera, sino porque el cielo es precisamente esa presencia en extremo, en plenitud, sin defecto, cumplida. Y ahí, donde está esa plenitud cumplida, no hace falta la Eucaristía. Lo dice San Juan en el Apocalipsis, en la ciudad celeste no hay templos. La ciudad celeste es el templo. Tampoco hay tumbas. Y el templo y la tumba son las dos cicatrices de que el hombre no está consigo mismo. Está separado y escindido de sí mismo. Y está separado y escindido de Dios. Y esas dos heridas son las que viene a cubrir y a curar la sexualidad humana y la Eucaristía. Y por eso, precisamente, no porque sea una cosa innoble, en el cielo no serán necesarias, pero en esta vida, para los que experimentamos esa soledad, de tal forma que la comunicación corpórea de las intimidades, en el abrazo conyugal, en el sexo entre marido y mujer, se da el fin y el objeto y la satisfacción del deseo. Se da cuando lo que queda consolado, lo que queda colmado es el deseo de no estar solo. Y precisamente por eso, y si es así como yo os estoy proponiendo, se entiende también muy bien que en el ejercicio de la sexualidad, donde lo que se experimenta no es la compañía, sino exactamente la soledad, porque precisamente en la sexualidad, cuando no hay comunicación de intimidades, lo que se experimenta es una forma gélida de la soledad. Esa soledad gélida experimentada precisamente en el contexto y en la forma en la que lo que se busca y lo que se anhela, aunque sea inadvertidamente, es el colmo y el consuelo de no estar solo, de no ser uno solo, sino de ser uno con otro. Precisamente por eso, donde no se experimenta esa compañía, el deseo sexual se recrece. Y no se recrece
sobre su base fisiológica, sino que se recrece sobre su insatisfacción personal. La sexualidad, que es meramente orgánica, es, en términos personales, sumamente insatisfactoria. Y precisamente por eso el deseo sexual se acrecienta en una espiral, que es lo que sostiene y lo que genera la adicción sexual, precisamente en la forma de la práctica sexual que son menos personales. No es el deseo fisiológico, al revés. El gran problema que tienen los adictos sexuales es que se quedan sin deseo. Se quedan sin potencia sexual. Porque el deseo espiritual, el deseo personal, se recrece arrastrando y tensionando los ciclos fisiológicos del deseo y agotándolos. En las clínicas para adictos sexuales lo que tienen son una población de impotentes, de gente cuyo deseo, cuya base fisiológica es tensionada y claro que es hiperacelerada, por así decir, y se acortan los ciclos del deseo, sí, pero esos acortamientos de los ciclos del deseo surge de un sitio que no se puede curar fisiológicamente hablando. Surge de una práctica y de una concepción de la soledad que es solitaria y que convierte al otro y convierte la unión sexual en términos antropológicos en simple masturbación acompañada. Porque eso es en el fondo la gravedad moral de la sexualidad, la utilización, la instrumentalización del otro para algo que tiene la índole antropológica de la masturbación, no de la sexualidad. Claro, esto, por eso se suele decir, claro, eso ocurre en términos, por así decir, morales, pero físicamente se está con otro, pero por eso se suele decir, se solía decir en la teología moral antigua, que desde el punto de vista moral era más grave la masturbación que la prostitución, que el adulterio. Bueno, eso es considerado desde ese punto de vista, porque si media un compromiso y media unos deberes de justicia, lo que se suele llamar el débito con otro, a la índole del acto se suma esta otra. Por eso, lo que me parece a mí que permite entender la sexualidad humana es precisamente el pudor. Y por eso la situación, la gravedad de nuestra situación cultural ahora es que contra lo que se dirige, pero os recomiendo que os documentéis en esto, porque si no va a parecer que lo que yo digo ahora es muy tremendo. Pero hay toda una planificación por organismos internacionales con sus multiplicaciones de deseducar el pudor, de deconstruir el pudor y de hacerlo precisamente en aquellas etapas biográficas en las que los sujetos son más vulnerables a esa desidificación, y eso es la infancia. Y si os leyere yo documentarios un poco sobre los planes de educación sexual que hay en nuestro país y en muchas de las comunidades autónomas que nosotros habitamos, incluso las gobernadas por partidos supuestamente menos afines a esas estrategias, pues os pasaría lo que me pasa a mí, que me quedo descorazonado, porque además esto ocurre ante nuestras narices, en nuestra presencia y en muchos casos con nuestros votos. En Murcia, no voy a hablar de otros sitios, ya sé que esto no estaba previsto, pero lo voy a decir. El partido al que yo voté es el partido que puso en marcha la ley regional del LGTBI, que tiene previsto que a cargo de colectivos LGTBIQXZ, todo el rollo el gobierno de la comunidad autónoma dispondrá de enseñanza obligatoria a cargo de esos colectivos en todos los centros educativos de la región. Los públicos, los concertados y los privados. Porque si no, no recibirá las correspondientes autorizaciones administrativas de puesta en marcha o de mantenimiento del estudio. Eso en la comunidad autónoma en la que yo vivo, con mi voto, en un verano, en agosto y con nocturnidad, sin que nos enteráramos nadie. A iniciativa ya os digo, no de los partidos del orgullo gay. Porque el núcleo estructural, el núcleo que permite el crecimiento armónico
y comunicativo de la sexualidad es el pudor. O sea, la salvaguarda de la interioridad cuya exposición corpórea se convierte ella sola no solo en vulnerabilidad, sino en agresividad, en agresión. Lo que siente un niño normal cuando es descubierto en la desnudez, o lo que sentimos cualquiera de nosotros, como sentimos la emergencia de cubrirnos, pero esa emergencia de cubrirnos es precisamente un poner a salvo. Un poner a salvo que no es mojigatería puritana, es el poner a salvo, ese poner a salvo es el preservar, el consolidar, el instituir la clase de interioridad que se va a poner, se va a hacer manifiesta en el cuerpo como presencia y como presente para otro. Es tener mucho que comunicar cuando lo que se comunica es uno mismo. No sé si os he dicho ya, pero Hegel define el espíritu como aquello que es capaz de ponerse a sí mismo como contenido de la comunicación. Eso es exactamente lo que os he querido explicar. En términos hegelianos, que no hace falta asumir, la sexualidad es espíritu. Es la capacidad de ponerse a sí mismo como el contenido de la comunicación. Y en ese sentido, esa es la dimensión simbólica, gestual, personal de la corporalidad. En ese sentido, la desnudez es pura comunicación. El pudor no es una preservación puritana para mantenerse intacto. Es la preservación de aquello que se quiere tener precisamente para darlo. Y ese dar es tan cumplido en la presencia del otro, física y sexualmente expresada, como en otra clase de presencia, en este mundo todavía no físicamente, pero realmente, que es como dice la teología, que está el Señor en la Eucaristía. Bueno, yo creo que es exactamente media hora. Y Freddy, toma tú el mando, como suele hacer, y no sé si os he ayudado o no, pero esto es lo que da de sí. Higinio, soy Íñigo, nos has ayudado un mogollón, como siempre. Además, has adelantado un gran debate que circula, sobre todo en nuestros círculos, de los partidos a los que votamos y las consecuencias que tienen nuestros votos. Algo muy interesante, que daría lugar no para media hora, sino para múltiples medias horas. Sí. Efectivamente. Yo te diré que lo que he descrito, el partido al que con mi voto hizo eso, fue para mí, ese acontecimiento fue un punto de inflexión. Interesante comentario. Freddy, te paso el... No, oye, muchas gracias por todo, don Higinio, y si alguien tuviese alguna pregunta más que hacer, la hace ahora, y si no, nos vamos. Bueno, don Higinio, nos vemos en junio. Muchas gracias, don Higinio, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte a todos. En junio. Un saludo a todos. Venga, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo a todos. Adiós, Ruy Blanc. Hasta luego.